Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Vivir Sura, así vivimos, así crecemos, donde les daremos todos los tips para que les rinda más su dinero y de esta manera logren el bienestar que tanto desean. El día de hoy hablaremos sin pena sobre el endeudamiento y para que no se asusten, contamos con el asesoramiento de los expertos Sura. Hoy nos acompaña aquí en Vivir Sura Tatiana Uribe, gerente de finanzas corporativas Sura. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Hola Susi, muchas gracias. Gracias. Amigos, todos tenemos la creencia de que endeudarse no es bueno y básicamente pues es deber dinero a otras personas, instituciones e incluso llega a convertirse en un tema tabú. Hay dos cosas que me gustaría aclarar. Cuando compramos algo a crédito podemos llegar a pagar pues un poquito más, a veces el doble o el triple por ese bien. Y es que no hay dinero más costoso que el que no se tiene. Sin embargo, también existe la deuda buena. Ajá, los agarré en curva. Bueno, para estos casos vamos a preguntarle a Tatiana qué se considera una deuda buena, qué se considera una deuda mala. ¿Qué nos puedes explicar sobre esto? Gracias Susi. Con respecto al endeudamiento, lo más importante es entender que el endeudamiento puede ser positivo porque nos permite acceder a bienes y servicios que no podemos pagar de contado. Ajá. Lo importante es hacer un uso adecuado de la deuda y un manejo responsable del endeudamiento. ¿Cuáles son las deudas buenas? Aquellas que nos van a permitir aumentar nuestro patrimonio o nuestro capital y aquellas que se van a valorizar en el tiempo. Es decir, cuando vamos a adquirir una casa que finalmente va a ser nuestro hogar, esa es una deuda buena. Pero sin embargo, tú puedes adquirir una deuda donde aquí también es importante el ahorro, que tú puedas ahorrar para dar la cuota inicial de la casa y luego utilizar la deuda para financiar el resto de tu vivienda. Claro. También hay deudas positivas cuando, por ejemplo, tú quieres empezar un nuevo emprendimiento, quieres montar un negocio o, por ejemplo, quieres comprar un taxi para ponerlo a funcionar. Entonces, el endeudamiento en lo que tú lo inviertes te va a generar mayores ingresos y mayores rentabilidades que no solamente te van a servir para pagar la cuota de la deuda, sino también para generarte ingresos a futuro. Entonces, cuando vamos a pensar en la deuda, debemos pensar en dos cosas. Primero, nuestra capacidad de pago. Claro. ¿Cuánto dinero tenemos para servir esa deuda, para pagar no solamente el capital, los intereses, sino los otros costos asociados a las deudas como los seguros? Y el destino de la deuda. Si el destino de la deuda me va a permitir aumentar mi patrimonio o me va a permitir generar mayores ingresos, es una deuda buena. ¿Cuándo debemos tener cuidado? Cuando son bienes que no necesitamos o hay veces que nos dejamos tentar por un mayor consumo y no los antojos. Si eso lo financiamos con mucha deuda, puede ser riesgosa. O cuando superamos nuestra capacidad de endeudamiento. Ok, ¿cuál es la capacidad de endeudamiento que tenemos? O sea, ¿qué significa que hasta dónde puedo pedir un préstamo y hasta dónde debo de decir no? Este préstamo, aunque me lo den, es mejor no tomarlo. ¿Cuál es esa capacidad? Cuando tú acudes a una institución financiera, ellos te hacen un estudio de cuál es tu capacidad de endeudamiento y con base en eso te asignan cuánto es el cupo o el monto que te pueden prestar. Pero una regla sencilla puede ser que de tus ingresos, una vez tú tienes que pagar de ahí también tus gastos mensuales, los servicios públicos, la alimentación, el transporte. Primero descubrir esos gastos y luego el servicio de la deuda. Claro. La deuda, entendiendo capital más intereses más los otros costos asociados, esa cuota no debe superar el 40% de tus ingresos mensuales. Ok, el capital te refieres a decir el préstamo en sí. El préstamo en sí. Ok, si te estoy pidiendo ahorita $1,000 más los intereses, más que tengo que hacer una cuota, entonces en total voy a pagar al final del préstamo, vete a saber, $1,500 del 1,000 que me prestaron y yo si tengo la capacidad de pagarlo, en las cuotas, que no me sienta en un momento ahogada con mis gastos comunes y corrientes de pagar el teléfono, la luz y todo lo demás. Ok, ¿tú has tenido cuál fue tu primer préstamo, el que pediste en tu vida? Mi primer crédito fue para comprar mi primer vehículo. Acababa de empezar a trabajar y lo necesitaba para transportarme desde mi casa hacia el lugar de trabajo. Entonces adquirí un vehículo y ahí adquirí un vehículo sencillo que me servía como medio de transporte y que también ese crédito me ayudaba a ir creando mi historial de crédito. Y empecé por un crédito sencillo y ya más adelante, si tú haces un manejo responsable de tus deudas, pagas a tiempo, eso te ayuda a ir construyendo un buen récord crediticio que ya más adelante cuando quería
o una casa, eso me servía como referencia ante los bancos. Claro, básicamente tener una buena deuda al final del día es como tener una carta de presentación para pedir un mayor préstamo, inclusive para pedir un trabajo, ¿no? A veces que se fijan en tu récord crediticio y a veces tu trabajo puede depender de esa carta de presentación que uno ha generado con un endeudamiento responsable. Correcto. Lo importante es un manejo responsable del endeudamiento. Y el manejo responsable es que hay que tener la disciplina de pagar las cuotas. O sea que si hoy por hoy usted no está pagando a tiempo, se le olvida pagar el recibo de la luz o el del teléfono y siempre se le pasan los días, quiere decir que tiene que trabajar un poquito más en la disciplina para eventualmente adquirir un préstamo y pueda ser responsable en su deuda. Bueno, pues muchísimas gracias. No se muevan, vamos a volver después de estos cortes comerciales. Endeudarse para invertir en algo que genere mayor valor que los intereses del crédito, como la educación o la creación de un negocio, puede incluso conducir al ahorro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez aquí en Vivir Sura. Bueno, tenemos muchos temas por hablar, pero quiero pasarles unos videos de nuestros amigos a ver si ellos han tenido una experiencia negativa o positiva con el crédito. Vamos a ver qué nos dicen. Le dicen a uno unas cosas cuando uno ya quiere el crédito y va a cancelar, entonces son otras cosas lo que le han ofrecido a uno. Problemas sobre todo el servicio al cliente con instituciones financieras, sí. Negativos, por ejemplo, los intereses a veces son muy altos, a veces el costo social, como estamos elevados ahora en la alimentación, la educación, que está tan alta para nosotros y el salario que tenemos no nos alcanza. No, felizmente no, porque nunca me hice préstamos grandes yo, ¿no? Problemas por falta de trabajo he quedado con alguna deuda, digamos. Positiva sí, porque me compré mi casa y para mí eso es algo positivo, es una alegría. Un día sin explicación, cuando ya iba a hacer la negociación para salir del crédito, me cobraron todo el crédito en una sola cuota, no a mí, a mi aval, lo que me significó un problema importante. Sí, desgraciadamente sí he tenido experiencias malas con los créditos. Como en alguna tienda departamental a lo mejor, el mal uso o a lo mejor el no tener la información requerida como para saber cómo se utiliza, ¿no? Tengo muchos clientes que el crédito se les va de las manos por el porcentaje de interés, más que nada. ¿Qué tal? Miren las experiencias. Algunas nos dijeron que eran muy positivas, por ejemplo, el que se compró su casa, pero los otros nos contaron que eran la mayoría negativas. ¿Por qué crees que ha sido una experiencia negativa en muchos de los televidentes, mucha de la audiencia? Yo creo que también parte importante es que cuando vayamos a adquirir el endeudamiento tengamos muy claros cuáles son las condiciones de la deuda, que leamos muy bien los contratos, que nos expliquen y le pidamos a la entidad financiera que nos explique muy bien cuáles son todas las condiciones, que no miremos solamente la tasa de interés, sino todos esos cobros adicionales que nos puede generar el banco. ¿En dónde hay que leer entre líneas como para saber exactamente, mira, esta es la tasa de interés, esta va a ser tu cuota inicial, esta va a ser tu mensualidad, este va a ser el plazo? Mira, ahí es importante leer las condiciones del crédito, también preguntarle a tu asesora quien te está entregando el crédito, todas las inquietudes que tienes. Por ejemplo, debes preguntar también si hay algún castigo por un prepago o si tú puedes cancelar la deuda en el momento que tú hayas ahorrado para cancelar la deuda. Por eso te digo que no es importante solamente mirar el interés, la tasa de interés, sino la cuota como un todo. Cuánto se va a capital, cuánto se va a intereses, si al principio solamente voy a abonar intereses o también puedo ir abonando a capital. Todas esas cosas hay que tenerlas muy claras antes de entrar en una deuda. Cuando pagas con una tarjeta de crédito también tienes que saber todos los costos que tiene, la cuota de manejo, la tasa de interés que te están cobrando, que la tasa de interés también aumenta a la medida en que tú dejas de pagar y que tú lo haces a mayor plazo. Las tarjetas de crédito debemos tratar de pagarlas cuanto antes para que no nos generen esos intereses. Siempre cuando hay que adquirir algún instrumento financiero hay que preguntar todo eso. Ahora, en el contrato, cuando viene muy grande, le decimos, a ver, ¿dónde está la tasa de interés? Y te puede ayudar tu asesor financiero a identificar todos los términos en el contrato. Sí, normalmente eso está en una sección que son las condiciones de pago. Ok.
Ojo, condiciones de pago, no se las olvide. Ok, y por ejemplo, las personas que nos contaron que fue una experiencia muy positiva el haber tenido este préstamo para su casa, se ve una persona muy contenta. ¿Qué nos puedes decir al respecto de las personas para poder tener esa experiencia igual que él? Ahí lo importante es a qué vamos a destinar nuestro endeudamiento. Okay. Y algo que considero que es muy importante es que nunca el plazo de la deuda debe ser superior al periodo en que tú lo disfrutes. Es decir, si tú utilizas la deuda para comprar una camisa y la difieres a 12 meses, ya a los 8 meses ya ni te acuerdes de la camisa, no vas a tener la misma felicidad de haber obtenido la deuda porque ya la disfrutaste, mientras que una casa, que son deudas más grandes de más largo plazo, tú siempre vas a tener la satisfacción de que vives en tu hogar y cada vez que pagues la cuota del endeudamiento, estás percibiendo el beneficio de esa deuda. Claro, y aparte que hablando específicamente de la casa va subiendo de precio, así es que si la compras ya estás asegurando un precio y sigue creciendo la inversión, se está valorizando, en lugar de gastarlo en un arriendo. Probablemente llega a ser la cuota la misma del arriendo como pagar una hipoteca, entonces pues qué mejor pagar la casa y estarla disfrutando. Pero eso sí, hay veces que la gente dice, voy ¿cómo se dice?, a pedir un préstamo por un carro a 5, a 7 años y el carro ya para los 3 años ya lo quiere cambiar. Ya estás aburrido. Ya estás aburrido y ya cambiaste el carro y sigues pagando la deuda anterior. Entonces hay que primero asegurarse de que vas a gozar ese bien a largo plazo y que también, bueno, pues la deuda va a ser más o menos equiparable al goce, ¿no? Normalmente tú lo que tienes que hacer es fijarte una meta, pero hay veces que hay eventualidades que no podemos prever, situaciones difíciles que no logramos anticipar. Claro. En ese caso se hace necesario contratar una deuda o endeudarse. Ahí debemos tratar de mirar pues que si ya tenemos que cubrir esa necesidad puntual, no sigamos teniendo endeudamientos sobre otras cosas que no necesitemos, sobre más antojos. Ahí nos toca aprender a vivir con menos, apretarnos un poquito para poder pagar esa deuda y no entrar en causal de mora o que nos veamos tentados a no pagar la deuda. Hay veces que uno por más que planee, ahorre, hay eventualidades que se nos salen de las manos. Claro. Y que si no tenemos un seguro que las cubra, nos toque recurrir a un endeudamiento, sí debemos apretarnos para poder tratar de pagar esa deuda y ser muy cumplidos con esas cuotas. Claro que sí. Y bueno, ya redondeando un poquito, el tema básicamente es, o sea, ahorrar un poquito para tener la cuota inicial para, en dado caso, una casa o un carro. Si tenemos algún imprevisto, por favor, bueno, hay que apretarnos un poquito el cinturón, decir, bueno, antes salíamos todos los fines de semana, ahora salgamos un fin de semana y los otros vamos a ahorrar, o ya no voy a comprar el cafecito, ahora me lo voy a preparar en casa, para poder tener para esas eventualidades si surgen, ¿no? Porque uno no predice el futuro, pero sí puedes estar preparado con un colchoncito y tener la capacidad de adquirir un préstamo con una institución y gracias a Dios que están, porque hay veces que uno se nos agotan los recursos, ¿no? O sea, ya los familiares, recurres a los familiares, acudes a cualquier lugar y no hay. Entonces, qué bueno que está una institución financiera que nos pueda ayudar para salir de una eventualidad que uno no está previendo. Bueno, nosotros vamos a venir con más en unos instantes aquí en Vivir Sura. No se muevan, que tenemos mucha más información para ustedes. Generalmente, las deudas no deben sobrepasar un límite de entre el 35 y 40% de los ingresos totales. Endeudarse por encima de los niveles mencionados es arriesgarse a posibles incumplimientos. ¿Qué tal? Continuamos aquí en Vivir Sura, así vivimos, así crecemos. El tema de hoy, endeudamiento. Bueno, ¿alguna vez nos hemos sentido abrumados por el endeudamiento en algún momento en nuestra vida? Y queremos ver unos videos de la gente que dice cómo se ha sentido abrumado por estas deudas. Vamos a ver estos videos. Digamos que sí, en la parte emocional sobre todo sí me ha afectado mucho. Psicológicamente tú estás en el estrés que tienes que pagar esa deuda, que tienes que
que como sea, llegando el mes, porque es tu sueldo del mes, que no te alcanza con lo de tu esposo, tienes que pagar esa deuda, porque ya sabes que si no lo pagas se va a incrementar a más. Por supuesto, me he sentido pésimamente mal. Las deudas creo que afectan en toda la economía que uno pueda ir generando, porque mucha gente empieza a trabajar para ir pagando las deudas, entonces es como un círculo vicioso. A lo mejor hubo algún mal manejo del crédito y trae problemas, o a lo mejor trae un peso, ¿no? Contra. Pues sí, de un familiar, se le elevó demasiado su deuda y pues empezó a afectar en sí a toda la familia porque pues se le aprecia, entonces queremos el bienestar. Bueno, creo que muchas de estas situaciones de nuestros amigos se debe a falta de información. Yo creo que, Tatiana, explícanos un poquito de esa situación que siente la gente, ¿cómo se puede prevenir? La mejor prevención es hacer un manejo responsable de las deudas. Muchas veces cuando tú te sientes aquejado de las deudas es porque adquiriste una deuda que realmente no tenías la capacidad de pagar. Entonces eso te genera muchas situaciones de estrés porque no sabes con qué vas a cubrir esa deuda, si te toca endeudarte más para que te va a generar más intereses y eso se te va volviendo un círculo vicioso. Esos problemas llegan porque estamos en un sobreendeudamiento. Ahora, entonces, por ejemplo, una lista, por decirlo así, de cosas que no conviene endeudarte. Me explico, ciertos bienes que es preferible pagarlos en efectivo. ¿Tienes el dinero? Págalo. Si no lo tienes, no lo compres. ¿Cuál pudiera ser esa lista? Todos aquellos artículos que son suntuarios, que son de antojos, que responden a un impulso, porque quiero aprovechar un descuento, porque quiero aprovechar una promoción, todas esas cosas que no son necesarias, que son más un deseo, un antojo, un gusto, debemos evitar pagarlas con endeudamiento. Por lo que también te mencionaba anteriormente, ya el disfrute va a haber pasado y todavía sigues enganchada en la deuda, tienes que seguirla pagando, se te vuelve una situación de estrés porque ya no la estás disfrutando. Imagínate ahí ese es cuando perfume nos vemos... que lo hueles y tú dices, ay, este perfume, ¿cómo me costó? Entonces, esos bienes que son como no duraderos, es preferible pagarlos en efectivo. Ahorrar y luego comprarlos. Okay. Y ahí podemos aprovechar las ofertas, ¿no? Si necesito un perfume, está el 50%, listo, ya ahorré mi dinerito, vamos y lo compramos, pero no lo endeudamos, porque el perfume nos puede costar 3 veces más de lo que original, si costaba el perfume $50, terminamos pagando 150 con la tarjeta de crédito y para qué, sale más caro. Pero ¿qué tal si nos ofrecen al 3x1? Te suena interesante, ¿no? Y eso significa pagarlo en efectivo, un bien que no va a ser duradero. Ahora sí, vamos a utilizar la deuda en algo que va a crecer, como la casa, o por ejemplo, cuando uno está recién graduado, el carro es la mejor manera para crear esa vas construyendo tu capital. El carro luego lo puedes vender y con eso constituir la cuota inicial de tu casa, o un carro de un modelo más nuevo, vas construyendo tu patrimonio. Entonces, el endeudamiento es positivo en la medida que nos ayuda a ir creciendo nuestro patrimonio. Las tarjetas de crédito, si son bien usadas, pueden ser muy útiles. Pero tenemos que tener en cuenta que son una de las que tienen las tasas de interés o los costos más altos. Entonces, si tú te ves tentado a utilizar la tarjeta de crédito, tenemos que pagar la tarjeta de crédito cuanto antes. Tú puedes saber que tienes el dinero para pagarlo. Si no sabes que vas a recibir ese dinero, mejor ni te metas. Mejor ni te metas. Claro. Y las vacaciones, porque hay veces que tú dices, bueno, queremos hacer un viaje con toda la familia, queremos irnos... Vete a saber, a Europa, hace unos de esos viajes que son carísimos. ¿Vale la pena ahorrar o endeudarte? Vale la pena que ahorres, siempre es válido que ahorres, pero si tú tienes que financiar algo de tus vacaciones con la tarjeta de crédito, también va a tener unos beneficios, porque tienes un seguro de asistencia en viajes, son otros beneficios que te permite tener la tarjeta de crédito, pero lo más importante es que tú sepas que cuando vuelvas de las vacaciones vas a tener la capacidad para pagar esas cuotas y... porque igual las vacaciones van a haber pasado, salvo que estés por ejemplo, un caso pudiera ser de que tú ya tienes cierto capital para irte de esas vacaciones, pero el bono no te lo han entregado, te lo van a entregar apenas llegando de vacaciones. Entonces, esa parte la puedes financiar con la tarjeta y cuando llegues ya sabes que vas a recibir ese bono. No es que
parece que me van a dar el bono, sino voy a recibir el bono y lo voy a pagar, porque si parece y no te lo dan, ahí sí ya no fue muy buena la experiencia con el endeudamiento, ¿verdad? Claro, siempre tienes que saber que cuentas con los recursos para pagar la cuota de la tarjeta de crédito, la cuota del crédito de vivienda, que tú cuentas con los recursos, porque el problema del sobreendeudamiento es cuando yo me endeudo y me endeudo para seguir pagando otras deudas y eso se te va volviendo una bola de nieve y cuando menos piensas ya estás ahorcado en las deudas y ahí sí viene la situación de estrés, el malestar familiar, puede deteriorar tu salud financiera y por ende tu salud física y tu salud mental. Entonces, con una adecuada planeación, la conciencia del ahorro y un manejo responsable del endeudamiento es algo positivo que te permite tener acceso a bienes o servicios que no puedes pagar de contado, pero que tú los financies a través del endeudamiento, pero que tienes la capacidad de pagarlos en un futuro cercano. En un futuro cercano, no lejano. Y tener en cuenta los términos es clave. Haciendo un resumen de lo más importante para endeudarte, ¿qué nos puedes decir así en 3 puntos importantísimos? Primero, conocer tu capacidad de endeudamiento. Ok. O sea, de tus ingresos, cuánto dinero te queda disponible para pagar las cuotas de la deuda. Okay. Tu capacidad de endeudamiento. Si tu capacidad de endeudamiento no te da para cubrir esas deudas, es mejor que no tomes las deudas. O sea, tus gastos mensuales. Yo voy a pagar el colegio de los niños, voy a pagar la renta, voy a pagar la luz, el teléfono, el celular, voy a pagar el gimnasio y alguna que otra, el vestido de novia, vete a saber, ¿no? Y ya, yo tengo $100 que recibo y de eso se me van $70 en pagar todo esto. Entonces quiere decir que me quedan $30. Ahí me puedo endeudar. Ahí te puedes endeudar porque tienes capacidad con esos $30 de pagar lo que adquieras con la deuda. Okay. Te falta un componente muy importante que es el ahorro. O sea, siempre de nuestro ingreso debemos destinar algo importante al ahorro. Mi abuelita siempre nos decía que sobre todo las mujeres deberíamos tener una porción, un colchoncito, que ni siquiera el marido estuviera enterado de que tenemos ese ahorro. Es importante que tengamos esa conciencia de ahorro para cubrir futuras eventualidades, para tener tranquilidad. Entonces, una vez tú apartes ese ahorro, que debe ser tu primer gasto, ya tú sí dices, bueno, con lo que yo gano, ¿qué nivel de vida puedo tener y qué capacidad tengo para endeudarme? Ese sería el primer Y mira que consejo. estás tocando un tema muy importante del ahorro. No importa, la gente cree que tienes que tener mucho dinero para ahorrar mucho. No. Puedes ganar el salario mínimo y aún así puedes ir ahorrando poquito a poquito y para tener para estas eventualidades. Y bueno, todos ustedes que estén interesados en adquirir alguno de nuestros servicios y soluciones pueden dirigirse a cualquiera de las sucursales y oficinas de Sura en cada uno de los países en los que estamos presentes. Consulta a tu asesor en seguros o tu asesor financiero o simplemente visitando www.sura.com. Los esperamos ver en nuestra próxima edición con temas mucho más interesantes e información para que usted pueda disfrutar de la vida y tener un bienestar financieramente hablando. Muchísimas gracias, Susi Rosado con ustedes. Nos vemos en la próxima.